¿Qué tan libres somos para elegir? ¿Qué tal? Soy Eric de Trinet y en esta ocasión me gustaría hablarte de dos conceptos fundamentales en teoría económica: la libertad de elección y las externalidades. Y voy a tomar como pretexto esta situación que estamos viviendo actualmente de la pandemia por COVID-19 y de una pandemia más silenciosa, que es la de las enfermedades crónicas ocasionadas por la mala alimentación, así como la libertad que tenemos de elegir productos que eventualmente pueden resultar nocivos para nuestra salud. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos libertad? La libertad está directamente relacionada con el acceso a los recursos materiales. Si bien las sociedades han luchado a lo largo de la historia para que los derechos y las libertades puedan aplicarse a todos los ciudadanos, estamos conscientes que es una lucha que seguimos librando y que la libertad no es la misma para todos. Pero hablando únicamente del acceso a los recursos, pocas familias, como por ejemplo los Slim, tienen plena libertad de consumo. Incluso tuvieron que construir un museo para guardar todo el arte que han comprado. En cuanto a la libertad de consumo, la mayoría de nosotros tenemos una libertad limitada por nuestros recursos, así que en lugar de tener el problema de dónde voy a construir mi museo para guardar las obras de arte que he comprado, más bien tenemos problemas del tipo: tengo 1,000 pesos para ropa, puedo comprarme 3 prendas en el súper o una sola prenda en una boutique de moda. Es decir, tenemos una libertad de consumo limitada, pero desafortunadamente en América Latina también tenemos una libertad de derechos y una libertad jurídica limitada. Y esto se puede reducir básicamente a un tema de acceso a recursos económicos, es decir, qué tanta riqueza se puede acumular. En otro video tocaré el tema de que si realmente todos podemos acceder a la riqueza y si es un tema de voluntad individual. Pero volviendo al tema, el consumidor al momento de realizar la decisión de consumo debe tomar en cuenta, por un lado, si tiene los recursos necesarios para acceder al bien deseado y por otra parte, si puede asumir las consecuencias de este consumo. Por ejemplo, si quiero comprar un automóvil, además del monto necesario para comprarlo, debo asumir la responsabilidad de manejarlo, tener una licencia, pagar impuestos, pagar servicios y refacciones. Pero en productos que representan un riesgo a la salud, ¿se debería permitir la misma libertad? Hasta el año pasado, el gobierno mexicano no había intervenido en la venta de azúcares y alimentos procesados que causan altos riesgos a la salud de los ciudadanos. Pero ante el aumento de problemas como la diabetes y la hipertensión, decidió intervenir, informando al público con etiquetas puestas en los empaques de golosinas, frituras, panecitos y refrescos las consecuencias que puede tener el consumo de estos productos. Sin embargo, parece que estas etiquetitas no han tenido mucho efecto. Así que a pesar de la amable sugerencia, el problema seguirá y tendrán que seguir gastando el dinero público para la salud de los ciudadanos. Por otra parte, se han empleado grandes recursos para luchar contra la producción de drogas, pero la demanda sigue, las cárceles se llenan y nuestro país, debido a las luchas de las mafias que se dedican a este negocio, tiene una reputación como un lugar extremadamente violento. Reputación que afecta a muchos otros aspectos de la economía, como las inversiones del exterior y el turismo. Desde mi punto de vista, como sociedad, los mexicanos no somos particularmente violentos, pero las cifras de homicidios aumentan cada año debido a las luchas a muerte entre bandas rivales de narcotraficantes. Pero ese es otro tema de discusión. Así pues, podemos ver que por un lado el gobierno usa la fuerza para acabar con el consumo de un producto muy nocivo para la población, las drogas, pero no hace mucho para parar la producción y el consumo de azúcares y grasas excesivas en los alimentos que matan a más personas que el cartel más temible. Entonces, ¿hasta dónde debe intervenir el gobierno? Esta pregunta cobra especial relevancia en estos tiempos de pandemia, porque muchos restauranteros y turisteros quieren tener la posibilidad de trabajar, pero se ponen muchas restricciones. Así que aquí, nuevamente, el gobierno está considerando que es algo nocivo y peligroso reunirse en lugares públicos, pero la gente, aunque también lo sabe, igual lo quiere hacer. Muchas personas prefieren tomar los riesgos, pero limitándolos al máximo con el uso de cubrebocas, gel y distanciamiento social, con tal de poder tener una vida social un poco más activa que estar encerrados en casa. Así que hay una demanda y un mercado que el gobierno no está dejando que se atienda, pues envía a las autoridades a clausurar los lugares que están atendiendo a las personas.
Pero si ambos están de acuerdo, clientes y negocios, ¿por qué se tiene que meter el gobierno? Bueno, porque al final perciben que el costo de atención de las personas que se enferman va a recaer en el Estado. Es decir, hay una transacción económica entre dos partes. El cliente, por ejemplo, paga por su comida y el restaurantero ganó con esa venta. Pero si se enferma alguno de ellos, si se enferma el cliente, los costos de la atención médica no van a recaer ni en el restaurante ni en el cliente, sino en el gobierno. A estos costos que no pagan directamente las personas involucradas en la transacción se les conoce como externalidades, consecuencias y costos económicos que paga un tercero, que paga alguien más. Y este es un concepto particularmente importante. En México tenemos el dicho de que el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Y desde el punto de vista liberal, debe dejarse que el individuo decida por sí mismo lo que quiere consumir, a pesar de los problemas de salud que le pueda traer. Pues un ciudadano no es ningún niño al que haya que estar cuidando todo el tiempo. Y al final, si todos somos libres de consumir y asumir los costos de este consumo, el resultado será socialmente más positivo que si se imponen restricciones. A menos de que efectivamente sean niños y no puedan decidir por su cuenta. Pero eso es otro tema también. Por ejemplo, el ciudadano debe estar informado, como la mayoría actualmente lo está, incluso antes de las etiquetas en los alimentos chatarra, del deterioro a su salud que conlleva el comer azúcares en exceso o grasas saturadas. Lo que no percibe el individuo es que a la larga estos costos, sobre todo de atención médica, los va a tener que asumir de manera individual, pues al menos en México lo que se percibe es que tenemos el derecho a la salud, que la salud es nuestro derecho y por lo tanto el gobierno debe encargarse de eso. Nuevamente, la tiendita ganó por la venta, el cliente obtuvo y disfrutó su producto, pero las medicinas, tratamientos e infraestructura de salud que va a requerir en el futuro las va a pagar el gobierno. Así pues, la consecuencia de comer azúcares es el deterioro de la salud del individuo. Entonces el individuo debería saber que esto a la larga le va a generar costos y debería ir haciéndose de un ahorro para tratar sus futuros problemas. Es decir, debe cargar con el costo de la consecuencia de su consumo. Pero lo que sucede actualmente es que el Estado es quien se encarga de la consecuencia, o sea, de los costos que genera la actividad del individuo. Finalmente, al gobierno también lo sostienen los ciudadanos. Pero ¿por qué se haría cargo de los problemas generados por el consumo irresponsable? ¿Será que son tan buena onda? Desde mi punto de vista o desde el punto de vista del materialismo histórico, al momento que se desvincula al individuo del origen de los productos que consume, de su trabajo y de las consecuencias de este consumo, surge un problema llamado enajenación, lo cual hace más fácil su dominio y control. Pero ese también es otro tema. Regresando al punto, es claro que este sistema no funciona, pues el sistema de salud en general se nutre de las aportaciones de los contribuyentes, patrones y empleados. El consumidor de alguna manera no está consciente de que los daños que está ocasionando a su salud se van a tener que pagar por alguien. De hecho, muchas veces asume que es responsabilidad del gobierno atenderlo e incluso se exige esta atención. Lo que está ocasionando aquí el gobierno es un problema más grande al meterse en una relación que debería ser solo de dos personas. Es decir, tú me estás vendiendo algo que sabe bueno en el momento, pero yo sé que en el futuro me va a ocasionar un daño. Entonces, como consumidor, tengo dos opciones. Decido consumirlo, pero me voy juntando un fondo para mi atención médica futura, o simplemente no lo consumo y me voy por una opción más saludable que no me ocasione ese daño y que por lo tanto no me genere esos gastos extra. Esto es, si el individuo fuera responsable de sus actos y no se metiera un tercero, como en este caso el gobierno. En teoría, si el consumidor tiene toda la información de los riesgos y los costos de sus consumos, así como la responsabilidad individual de asumirlos, tomaría mejores decisiones de consumo. Al final, el individuo debe ser libre para elegir, pero la libertad económica significa que además de tener la capacidad suficiente para adquirir los productos, el individuo tiene la capacidad para asumir sus consecuencias. En otros países con el sistema de salud manejado por el Estado, lo que se ha hecho es ir generando ese fondo para la atención de futuros problemas de salud. En cada compra de, por ejemplo, tabaco, alcohol o azúcares en exceso,
se cobra una cantidad de dinero extra al producto que va directamente a un fondo para el sistema de salud, pues lo va a requerir para atender los problemas de cirrosis, cánceres, efisemas y diabetes de los compradores. De hecho, el mismo aumento de precio ha servido para desalentar el consumo, y yo creo que una simple advertencia no va a desalentar el consumo. Tiene que aumentar el precio para desalentar el consumo. En resumen, con la información necesaria y el pago justo de las consecuencias, cada quien puede hacer de su vida un papalote, siempre y cuando no afecte a otros. Dejar a los individuos actuar libres e informados de las consecuencias y que asuman sus riesgos y sus costos. Entonces, la libertad no se basa solamente en la libertad de elección, sino en la libertad económica de asumir los costos y asumir las consecuencias. El problema de fondo es que en nuestra sociedad, en México, no somos realmente libres. Libertad significaría que puedes decidir salir a algún restaurante o a pasear tomando las medidas de prevención necesarias, pero si te llegas a enfermar, debes tener los recursos para atenderte de la mejor manera. Es decir, estás reduciendo al máximo el riesgo, pero si aún así hay contagio, entonces puedes pagar una buena atención que te dé mayores posibilidades de curarte. También, libertad significaría tomar la decisión de quedarte en casa y seguir teniendo dinero para vivir normalmente, o bien la manera de poder trabajar desde casa, como en muchos países que se implementaron mecanismos económicos para que la gente no tuviera que salir y aún así garantizarle su sustento. Pero en este país la libertad no se le garantiza a todos, pues hay quien, aunque quisiera, no puede dejar de salir y exponerse. Aunque quisiera alejarse de otras personas, se tiene que meter a un transporte público abarrotado y estar ahí por muchos minutos expuesto al contagio, porque de eso depende su sustento. Entonces no es libre de elegir quedarse en casa, pero tampoco es libre de pagar una buena atención médica, pues si se llega a contagiar va a depender de lo que le provea el Estado. Y hemos visto que la atención médica pública en nuestro país no es de las mejores del mundo. Entonces, si algo nos ha demostrado el escenario de pandemia actual en México, es que no somos realmente una sociedad libre e independiente. Desde mi punto de vista, en lugar de estar peleándonos entre nosotros y juzgando constantemente quién es responsable y quién es irresponsable en esta pandemia, deberíamos estar reflexionando en qué nos falta para tener plena libertad e ir trabajando para conseguir esta libertad. Uno ve a la gente que sale y es muy fácil juzgar, pero piensa, si esa persona está al tanto de sus consecuencias y va a asumir los costos, pues déjala. Si no tiene de otra y tiene que arriesgarse a pesar de las consecuencias, también déjala, no juzgues. Seguramente si pudiera, decidiría quedarse en casa. Deberíamos aprovechar estos momentos difíciles para preguntarnos cómo llegar a una plena libertad, donde la gente pueda decir, me quedo en casa, tengo los recursos para hacerlo, o voy a salir a arriesgarme lo menos posible, pues tengo los recursos para hacer frente a estos riesgos. Pero la verdad es que mucha gente no cuenta con esa libertad, pues la pobreza es parte del sistema y es algo que reduce nuestras libertades. Las palabras de igualdad escritas en nuestra Constitución son muy bonitas en el papel, pero hacen falta los recursos económicos para cumplirlas plenamente. Hay mucha gente que, basada en su propia forma de vida, piensa que en este país el pobre está así porque quiere, y claro que sí se puede salir de la pobreza, eso nadie lo niega, pero desde el punto de vista estadístico es casi imposible. Entonces, más allá de culpar al individuo o de pensar que eventualmente todos seremos como la familia Slim, lo que se debe hacer es trabajar como sociedad para que sea sustancialmente más probable salir de la pobreza y acceder a la libertad. ¿Cómo se sale de la pobreza y se accede a la libertad? Siendo más productivos para atraer mayores recursos y repartiendo mejor los recursos que ya tenemos, mientras evitamos al máximo las externalidades. Imagina, por ejemplo, si los tratamientos de diabetes los tuvieran que pagar las refresqueras. El producto entonces sería mucho más caro, así que muchos ciudadanos preferirían una opción más saludable o incluso no consumirlos, lo cual favorecería a empresarios más pequeños con esas opciones saludables y también favorecería el ahorro del consumidor. Es decir, si se evitan las externalidades, se repartiría mejor la riqueza. Pero bueno, si lo estás pensando al revés y dices, ¿cómo le hago para generar muchas externalidades, no asumir las consecuencias y aún así ganar dinero? Pues el camino más directo en este país es la política. Y ahora tú dime qué piensas. ¿Se requiere más dureza en el Estado para limitar los consumos o se requiere más libertad para el consumidor?
Una forma para que nuestra sociedad se repartan estos recursos más equitativamente no es ir a protestar para que se suba el salario mínimo, sino volverte más productivo y ofrecer mejores productos que atraigan precisamente estos recursos. Así que te invito a seguir el contenido de Trinet, donde te brindo información en teoría económica aplicada a los negocios. Aprende las reglas del juego y úsalas a tu favor. Yo soy Eric y nos vemos hasta la próxima.